Hola, hola, queridísima gente. Buenas tardes. Estamos... Hola, hola. Buenas tardes. Ya se están conectando a esta mini clase de hoy. Mi nombre es Jesús Cárdenas. Soy profesor de intercultura principalmente en el campus de Heredia. Ujú. Y hoy vamos a compartir unos minutos para explicar y para hablar un poquito de verbos reflexivos versus no reflexivos. Ahí vemos que se está conectando más gente y ya pronto vamos a empezar. Les mandamos un fuerte saludo desde Costa Rica. Esperamos que estén muy bien. Nosotros aquí estamos bien, tratando de lidiar con esta situación. Hace un día maravilloso en San José. Un día soleado. Y bueno, vamos entonces a empezar. Como dije anteriormente, mi nombre es Jesús Cárdenas. Soy profesor de intercultura en el campus de Heredia principalmente. Algunas veces trabajo en Samara también. Y hoy vamos a hablar un poquito de los verbos reflexivos. Vamos a tocar 6 casos específicos de verbos reflexivos. Y muchas veces los estudiantes tienen problemas para establecer o determinar cuáles verbos son reflexivos y cuáles no. Y es que tratamos de entender a veces el verbo reflexivo como un asunto gramatical. Y por supuesto que el verbo reflexivo tiene una gramática, ¿verdad? Una relación de pronombres. Yo, me, tú, te, él, ella, usted, se, nosotros, nos y ellos, se. Entonces, ese conjunto, esa combinación de pronombres, yo, me, es la gramática del reflexivo. La complicación del reflexivo viene cuando es un asunto de vocabulario, cuando empezamos a distinguir por qué un verbo es reflexivo o por qué no es reflexivo. Entonces, vamos a ver hoy 6 casos de estos. Entonces, para ver. El primer caso que vamos a ver es el caso de lavar versus lavarse. Este es un buen ejemplo para explicar el concepto más básico de los reflexivos. Lavar el vaso no es reflexivo, pero lavarme las manos, sí. Recuerden lavarse las manos siempre. Entonces, cuando la acción va a lavar el vaso, el verbo no es reflexivo. Pero cuando la acción es a lavarme las manos, la cara, el pelo, ese verbo entra como reflexivo. Este concepto es bastante fácil, de alguna manera. Ahora, esto mismo pasa con el verbo, por ejemplo, poner y el verbo ponerse, ¿verdad? Porque poner es cuando yo digo, yo pongo el vaso en la mesa. Y ponerme es cuando me pongo la ropa, es un put on. Entonces, en esos dos ejemplos, los casos, las diferencias entre un verbo reflexivo y no reflexivo son bastante claras. Pero tenemos otro tipo de verbo reflexivo mucho más complejo que realmente no establece estas diferencias tan claras. O sea, no es simplemente lavar el vaso o lavarme las manos. El primer ejemplo de estos verbos reflexivos especiales es ir a versus irse de. Aquí tenemos dos conceptos totalmente diferentes. Vamos a usar el verbo ir a cuando tenemos un destino definido. Voy a la escuela, voy al banco. En cambio, voy a usar el verbo irse, me voy, cuando abandono un lugar. Entonces es el verbo to go versus to leave. Muchas veces pensamos que el verbo to leave es salir. Y muchas veces funciona como salir, pero salir
es más bien un exit. O sea, es un estar adentro versus estar afuera. Entonces, volviendo al ejemplo de ir a versus irse de, podemos decir, todos los días yo voy a la farmacia. Versus, ayer fui a la fiesta, pero me fui temprano. Entonces, ir e irse tienen una diferencia semántica, una diferencia de significado muy, muy, muy grande. Otro ejemplo, el segundo ejemplo de estos verbos, es el verbo perder, to lose, versus el verbo perderse. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, perdí mi celular. Ahora, cuando el verbo perder se vuelve un verbo reflexivo, no es necesariamente to lose yourself, aunque puede serlo, sino un get lost. Podemos decir entonces, ayer me perdí en la ciudad. Ese es otro nivel de reflexivo que no necesariamente, que no tiene la practicidad o la simpleza del verbo lavar y el verbo lavarse, por ejemplo. Y para ir cerrando esta idea de los verbos reflexivos, vamos a ver el verbo dormir versus el verbo dormirse. Aquí tenemos otra vez una diferencia, que están relacionados, pero son acciones diferentes. El verbo dormir significa to sleep. Yo puedo decir, yo duermo 7 horas diarias, por ejemplo. Pero el verbo dormirse, reflexivo, significa el momento de empezar a dormir. Por ejemplo, me dormí, ¿verdad? Puedo decir, la clase estaba muy aburrida y yo me dormí. Es la acción específica de empezar a dormir. Es como un fall asleep. Entonces, revisando un poco los conceptos. Lavar el vaso, no reflexivo, versus lavarse las manos. Poner el vaso en la mesa, no reflexivo, versus ponerse la camisa. Conceptos un poco más fáciles. Pero después, el verbo ir, como un to go, y el verbo irse, abandonar un lugar. El verbo perder, como perdí mi celular, versus perderse, me perdí en la ciudad. Y finalmente, tenemos el verbo dormir versus el verbo dormirse. Dormir, yo duermo 7 horas diarias versus ayer me dormí a las 11 de la noche. Un momento mucho más específico. Entonces, bueno, un placer saludarlos y saludarlas. Espero que estén muy bien. Les mandamos muchos saludos de parte de Intercultura y estén atentos y atentas porque próximamente tendremos más clases como esta. Gracias y buenas tardes. Chao.